13 minutos, amables televidentes, de vuelta con ustedes. Y en el Ecuador no todos son malas noticias. Por fortuna hay noticias muy buenas. Y para compartirnos acerca de ella, nos acompaña esta mañana la doctora Diana Mayno. Ella es la ministra de Telecomunicaciones. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, un enorme gusto estar invitada a este set. Bien, ministra, el Ecuador se ha convertido en un imán para las inversiones de los gigantes mundiales de telecomunicación. ¿Cómo lo hemos logrado y qué implica tenerlos aquí? Bueno, esto es, como usted dice, una buena noticia bastante importante y sí es relevante mencionar cómo lo hemos logrado. En el curso de estos casi 2 años de gestión hemos generado las condiciones para la inversión. La inversión llega cuando tiene los elementos y el ambiente para ser recibida y ser desarrollada, que es lo que al final importa. En el año 2022, el Ecuador ha recibido 900 millones de dólares en tecnología, una cifra récord en la historia, en general en tecnología. ¿Cómo es que no lo pudimos tener antes? ¿Qué nos lo impedía? Teníamos ciertas limitaciones regulatorias bastante importantes, me voy a referir a una en particular. El Código de Ingenios tenía una restricción que impedía que los datos de gobierno básicamente pudieran subirse a la nube. O sea, había un pensamiento un poco particular de año 2015, en que la información tenía que estar guardada en un data center, o sea, en un cuarto de computadoras, para hacerlo sencillo, aquí en el Ecuador. Esto impedía no solamente que empresas de tecnología vengan, sino cualquier clase de multinacional, de empresa global en el mundo. Porque si viene una empresa grande, por ejemplo, de bebidas, o de enfundados, o cualquier tipo de empresa que esté en el mundo completo, necesita su información en tiempo real, para saber cuánto vendió en Ecuador, cuáles fueron sus clientes, cuál es su estado financiero, cómo se mueve hasta su flota de vehículos. Pero si no lo puede hacer en tiempo real en la nube, ¿cómo va a venir al Ecuador? Estamos impidiendo en general venida de grandes empresas. Con la desgravación de ese marco regulatorio, quitamos esa restricción de la nube, excepto para información confidencial, de seguridad, etcétera. Se animaron a venir multinacionales o globales tecnológicos, gigantes tecnológicos, que dan servicios de la nube, y eso traerá otro tipo de inversiones de otras empresas también. Aquí caben 2 preguntas para que la gente se familiarice, lo conozca. ¿Cuáles son esas grandes empresas? 1, y 2, ¿de qué manera el que esa información esté ya subida en la nube, gracias a los cambios regulatorios, va a propender a la reactivación económica de los diferentes estamentos o sectores productivos del país? Y no solamente de los grandes, sino también de los pequeños emprendedores o de los medianos empresarios. De todo, Luisa, y gracias por ir directo a lo que creo que al público le interesa conocer, y es cómo nos sirve esto. Porque la nube no es solamente un tema tecnológico o digital donde guardamos la información que en lugar de ser un archivo en una carpeta ahora va a estar en digital. El tema de la nube es que nos permite una accesibilidad constante desde cualquier parte del mundo a esa información, y 2, nos da seguridad de que no se va a perder. ¡Ah, qué maravilla! Es un backup. Es un backup. Entonces voy a poner un ejemplo común en administración pública, por ejemplo, un expediente judicial, un trámite de cualquier índole que usted tenga en una entidad de gobierno. Si ahora el archivo físico no existiese, se perdió el expediente, se perdió la historia y no lo puede retomar. Ahora lo va a poder bajar de la nube, tener como un backup, como un respaldo en la nube y tener acceso a eso desde cualquier lado. ¿Qué le da eso? Seguridad jurídica, estabilidad, trazabilidad. Y esto, mencionarle a quienes nos escuchan amablemente hoy, que en el mundo se considera que un país es más competitivo mientras más digital es. 4.º factor en el mundo de competitividad de un país, ser un país digital. Bueno, y le había preguntado también, estimada ministra, ¿cuáles son esas grandes empresas? Sí. Desde el año pasado, fines, hasta el momento hemos recibido la llegada, el aterrizaje, decimos nosotros, al país de Google, de Amazon Web Services hace 3 semanas, Oracle con todos sus aplicativos de la nube, y desde inicios del mes de abril de Starlink, de SpaceX. Cada una de estas aplicaciones y la presencia de estos gigantes, ¿tienen algún beneficio en particular? Porque revisaba la información que me fue proporcionada por su equipo de prensa, y algo que me llamó muchísimo la atención, ministra, y que creo que es vital para el desarrollo de los pueblos, es el apoyo y el fortalecimiento de la educación. Y esto con Google. Exactamente. Para el caso en particular de Google, un poco en general, todos ellos prestan servicios digitales, todos también en la nube, diferentes tipos de desarrollos tecnológicos, de respaldos. En el caso de Starlink creo que lo podremos abordar en particular, es un servicio de Internet, pero Google tiene dos temas. Uno, los digitales y tecnológicos, de todo lo que tiene que ver con Google Docs, nubes, aplicativos, y 2, un proyecto estelar. El proyecto estelar es la primera escuela de arquitectos de la nube en Ecuador.
Google tiene su base en California, en Malibú, como todas las compañías de tecnología, transan en bolsa, en este mundo surreal que ya es real, que es el mundo digital de California. Y su primera excepción o su primer caso en el mundo de llevar su escuela natural desde Malibú al mundo está en Ecuador. La próxima escuela de arquitectos de la nube estará en Manabí, cerca de Bahía de Caracas, en la playa Pajonal. Inicia construcción a partir de agosto-septiembre de este año. Los equipos de construcción de Google llegan a finales de julio. Están en permisos en este momento y van a construir esa escuela de arquitectos de la nube allí, que funcionará desde el próximo año. Enhorabuena. Ministra, para haber conseguido aquello a través de estos cambios de regulación y lograr atraer la inversión de estas importantes empresas, de estos gigantes de la telecomunicación en el mundo, entiendo también es importante un trabajo paralelo en materia de conectividad. ¿Cómo estamos en materia de conectividad a este momento en el Ecuador? ¿Cuánto hemos avanzado y qué nos falta? Sí, efectivamente, nuestro trabajo en TICS, en tecnología, tiene dos fases. La primera, conectividad, y la segunda, en la que acabamos de entrar, que es transformación digital, otros servicios tecnológicos, e insertarnos, como decimos nosotros en el Mintel, por fin en el siglo XXI. Pero para lograr insertarnos en el siglo XXI necesitábamos estar conectados. Ningún servicio en la nube, por ejemplo, de todo lo que estamos hablando, ningún aplicativo y todas estas nuevas tecnologías que se van a desarrollar en el país se pueden dar sin conectividad. Entonces, la primera fase ha sido una expansión agresiva de conectividad. Hemos llegado a 59 parroquias nuevas rurales, que es lo que faltaba. Hemos ido avanzando en lo que faltaba de conectar. Todo en 4G, las nuevas conectividades son todas en 4G. Hemos hecho 59 en menos de 2 años, un poco para referencia, eran 10 por año, parroquias, hemos hecho 59 en menos de 2, y eso con un proyecto tripartito, que es llevar la conectividad, poner wifis gratuitos en servicios públicos, salud, centros de salud, escuelas, y también repotenciar torres que solo tenían señal. En muchas parroquias rurales habían solo voz. Podías hablar, pero no podías tener datos. Ahora ya puedes hacerlo también. Este proyecto conjunto suma 4.2 millones de personas conectadas y una expansión territorial en 4G, donde están poblaciones, o sea, la cantidad de población conectada en el país con 4G, que tiene posibilidad de 4G, es 80% del territorio ecuatoriano. Es bastante. ¿Qué muchísimo tiempo podría tomar, ministra, poder complementar con ese 20%? ¿Tienen ya una proyección? Bueno, el 20% no tiene que cubrirse todo, porque tenemos regiones como la selva amazónica que no necesitamos cubrir, pero sí, efectivamente la meta de gobierno que vamos a cumplir es 92% de toda la población hacia fin del periodo presidencial. Enhorabuena. Ministra, en febrero se publicó la Ley Orgánica de Transformación Digital, esto a propósito del trabajo que han venido impulsando desde el Mintel, lo que conlleva, según entiendo, la digitalización de los trámites a nivel de las empresas públicas o del Estado. ¿Cómo marcha este proceso de digitalización y qué es lo que busca el mismo? Sí, la Ley de Transformación Digital es el hito de nacimiento de la segunda fase. Que la conectividad continuará, obviamente, hasta llegar a la totalidad, pero ahora entramos en la fase de transformación digital. Los gigantes tecnológicos y su aterrizaje son también el gran inicio o marcha de esto. La Ley de Transformación Digital y Audiovisual prevé que se digitalice no solo el gobierno, sino toda la sociedad. Pensamos en la nueva ley de modernización del Estado. Eso es lo que es la Ley de Transformación Digital, y no solo es poner los trámites en línea, sino visibilidad, transparencia, tiempo real, agilidad, eficiencia, ahorro. Todo esto va a ser mucho más barato. Voy a poner 2 ejemplos puntuales. Firma electrónica ciudadana. En un tiempo más, todas las instituciones y las empresas públicas y privadas deberemos aceptar la firma electrónica de las personas, que será una sola la que está aparejada a nuestra cédula de identidad en todas las acciones de firma, incluyendo un tema privado. Esto también se podría extender a los gobiernos seccionales. DVD es la primera vez que una ley que tiene que ver con tecnología implica a todos los estamentos de gobierno y todas las funciones. Estamos hablando de también que la ley prevé que en 120 días de su expedición, que como usted bien dice fue en febrero, la judicatura debe tener expedientes electrónicos, judiciales. Entonces, la Asamblea Nacional, la Contraloría, todos, no solamente estos de la función ejecutiva y los trámites del gobierno central, sino también de los seccionales, y aquí cabe mencionar que, de acuerdo con nuestra identificación, la mayor cantidad de trámites públicos lo hace un ciudadano con su GAT. Paga impuestos allí,
tasas de bomberos allí, patentes municipales y demás trámites que son seccionales. Entonces, si modernizamos digitalmente solo el gobierno central, pero el ciudadano sigue tramitando a pie y en fila en su propio GAT, no hemos logrado el resultado que finalmente es para el ciudadano. Ministra, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle, son gratas noticias sin lugar a dudas. Que tenga usted un buen día. Gracias, buenos días con todos. Amables televidentes, ha sido la intervención de la señora ministra de Telecomunicaciones, doctora Viana Mayno. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad.